6. ¿Qué tuvo qué? Dijo el muchacho. Tuve que matar al esclavo. Empezó a correr. Hubiera alarmado a todos los demás. Quizá pudiera haber sido arreglado de otro modo, pero yo no tuve tiempo. Entonces, corrí tras él y lo alcancé. Pero entonces, al encontrarme haciendo lo que no había hecho durante 4 años, me detuve. Ese era un hombre. En la mano tenía su cuchillo de mango de hueso para defenderse, pero se lo quité fácilmente y se lo hundí en el corazón. Cayó al instante de rodillas, desangrándose, con los dedos alrededor de la hoja, y la visión de la sangre, su olor, me enloquecieron. Creo que gemí en voz alta, pero no me acerqué, no pude hacerlo. Entonces recuerdo haber visto la figura del Lestat a través del espejo del aparador. ¿Por qué hiciste eso?, me preguntó. Me di vuelta para mirarlo a la cara, decidido a que no me viera en ese estado de debilidad. El anciano deliraba, continuó diciéndome. No podía acabar de comprender lo que decía el anciano. Los esclavos lo saben. Debes ir a las cabañas y vigilarlos, pude decirle. Yo me ocuparé de tu padre. Mátalo, dijo Lestat. Estás loco, le contesté. Es tu padre. Ya sé que es mi padre, dijo Lestat. Por eso no puedo matarlo. No puedo matarlo. Si pudiera lo habría hecho hace mucho tiempo, maldito sea. No puedo matarlo. Si pudiera lo habría hecho hace mucho tiempo, maldito sea. Se retorció las manos. Tenemos que irnos de aquí. Y mira lo que has hecho matando a este. No hay tiempo que perder. Su mujer estará aquí aullando dentro de unos momentos, o enviará a alguien aún peor. El vampiro suspiró. Eso era verdad. Lestat tenía razón. Yo podía oír a los esclavos reuniéndose en la cabaña de Daniel, esperándolo. Daniel había sido lo suficientemente valiente como para entrar en la casa embrujada. Si no regresaba, los esclavos serían presa del pánico y se transformarían en una multitud peligrosa. Le dije a Lestat que los calmara, que usara toda su autoridad como amo blanco y que no los alarmase con sustos. Entonces entré en el dormitorio y cerré la puerta. Y sufrí otro golpe en esa noche traumática, porque yo jamás había visto al padre del Lestat en ese estado. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, hablándole al Lestat, rogándole al Lestat que le contestase, diciéndole que comprendía mejor su amargura que el mismo Lestat. Y era un cadáver viviente. Nada animaba su cuerpo hundido, salvo una voluntad determinada. Por ende, sus ojos, debido a su resplandor, estaban todavía más hundidos en su cráneo, y sus labios, con los temblores, afeaban aún más su boca amarilla. Me senté al pie de la cama, sufriendo de verlo en ese estado. No te puedo contar lo que me conmovió su aspecto, porque cuando traigo la muerte, es algo rápido e inconsciente, y que deja a la víctima como en un sueño encantado. Pero esto era el decaimiento lento, el cuerpo negándose a rendirse al vampiro del tiempo que lo había desangrado durante años sin fin. Lestat, dijo él, por una sola vez no seas malo conmigo. Por una sola vez, sé para mí el muchacho que fuiste. Mi hijo. Lo dijo una y otra vez. Mi hijo, mi hijo. Y entonces dijo algo que no pude oír sobre la inocencia y la destrucción de la inocencia, pero pude ver que no deliraba como Lestat había dicho, sino que poseía un terrible estado de lucidez. La carga del pasado estaba dentro de sí con toda su fuerza, y el presente, que solo era la muerte, contra la que luchaba con toda su voluntad, nada podía hacer para aliviar esa carga, pero yo sabía que podía engañarlo usando toda mi capacidad. Acercándome a él, le susurré la palabra, Padre. No era la voz del Lestat, era la mía, un suave susurro, pero se calmó de inmediato, y pensé que moriría. Pero se aferró a mis manos, como si lo estuvieran chupando las grandes olas negras del océano, y solo yo pudiera salvarlo. Ahora habló de un maestro rural, cualquier nombre, que había visto en Lestat a un pupilo brillante y que le había pedido llevarlo a un monasterio para su educación. Se maldijo por haber traído de vuelta a Lestat a su casa, por quemar los libros.
Debes perdonarme por ello, Lestat. Sollozó. Le apreté la mano, esperando que eso fuera una respuesta, pero repitió su ruego una y otra vez. Ahora tienes todo para vivir, pero eres frío y brutal como yo fui con el trabajo, el frío y el hambre. Lestat, debes recordar, eres el más bueno de todos. Dios me perdonará si tú me perdonas. Pero, en ese momento, el verdadero Lestat apareció en la puerta. Le hice un gesto para que guardara silencio, pero no lo vio. Entonces tuve que ponerme de pie rápidamente para que su padre no pudiera oír su voz a esa distancia. Los esclavos se habían escapado de su presencia. Pero están allí fuera. Se han reunido en la oscuridad, los oigo, dijo Lestat, y luego echó una mirada al anciano. Mátalo, Luis, me dijo, y su voz fue el primer ruego que le había escuchado, y se puso hecho una furia. ¡Hazlo! Acércate a su almohada, contesté, y dile que le perdonas todo, que le perdonas haberte sacado de la escuela cuando todavía eras un niño. Díselo inmediatamente, ahora mismo. ¿Por qué? Dijo Lestat, haciendo una mueca, y su cara pareció más cadavérica. Sacarme de la escuela, maldito sea. Mátalo, dijo, dejando escapar un rugido de desesperación. No, dije yo. Tú lo perdonarás o lo matas tú mismo. Vamos, mata a tu propio padre. El anciano rogó que le dijéramos lo que estábamos diciendo, y llamó, hijo, hijo. Y Lestat bailó como el enloquecido Rumpelstiltskin a punto de traspasar el suelo con el pie. Fui hasta el ventanal. Pude ver y oír a los esclavos congregándose alrededor de la casa de Point du Loc, formando redes en la oscuridad, aproximándose. Tú eras José entre tus hermanos, dijo el anciano, el mejor de todos. Pero ¿cómo lo podía yo saber? Lo supe cuando te fuiste, cuando pasaron todos esos años y ellos no me ayudaron en nada, no me dieron ninguna paz. Y entonces tú regresaste y me sacaste de la finca, pero no eras el mismo, no eras el mismo muchacho. Me volví a Lestat y prácticamente lo arrastré hasta la cama. Nunca lo había visto tan débil y al mismo tiempo enfurecido. Se soltó de mí y se arrodilló cerca de la almohada, echándome una mirada de odio. Yo me mantuve firme y le susurré, perdónalo. Está bien, padre. Debes tranquilizarte. No tengo nada contra ti, dijo, y su voz aguda se sobrepuso a la furia que lo dominaba. El anciano se apoyó en la almohada murmurando unas palabras de alivio, pero Lestat se había ido. Se detuvo en la puerta con las manos sobre las orejas. «Ya vienen», susurró, dándose vuelta para poder verme. «Mátalo, por Dios». El anciano jamás supo lo que le había sucedido, jamás se despertó de su estupor. Lo desangré lo suficiente, abriéndole una herida grande para que muriese sin sentir mi pasión oscura. Yo no podía soportar ese pensamiento. Sabía que no importaría si encontraba el cadáver en ese estado, porque yo ya estaba harto de Point du Loc, y de Lestat, y de toda esa identidad como amo ridículo de Point du Loc. Incendiaría la casa y tendría la fortuna que había acumulado con diferentes nombres, justo para cuando llegara el momento oportuno. Mientras tanto, Lestat atacó a los esclavos. Dejaría detrás de él tal ruina y devastación que nadie podría saber a ciencia cierta lo que había sucedido esa noche en Point du Loc, y yo fui con él. Anteriormente, su ferocidad siempre había sido misteriosa, pero ahora yo descubrí mis colmillos ante los seres humanos que escapaban de mi presencia. Mi avance superaba su velocidad patética y torpe, mientras descendía el velo de la muerte o el velo de la locura. El poder y la prueba del vampiro eran inexpugnables, de modo que los esclavos huyeron en todas direcciones, y fui yo quien regresó a las escalinatas a incendiar Point du Loc. Lestat vino corriendo detrás. «¿Qué estás haciendo? ¡Estás loco!», gritó, pero no había manera de apagar las llamas. «Se han ido y tú estás destruyendo todo, todo». Y se paseó alrededor de la magnífica sala,
entre su frágil esplendor. «Saca tu ataúd. Tienes 3 horas hasta el alba», le grité. «La mansión es una pira funeraria». ¿Podría haberle hecho daño el fuego?, preguntó el muchacho. «Por cierto», dijo el vampiro. ¿Volvió al oratorio? ¿Era un lugar seguro? «No, de ninguna manera. Unos 55 esclavos estaban en la zona. Muchos de ellos no preferían la vida de un liberto, y lo más seguro era que fueran a Frenier o a la plantación Beljardín. Yo no tenía la más mínima intención de quedarme allí esa noche, pero había poco tiempo para hacer alguna otra cosa». «Esa mujer, Babette», dijo el muchacho. El vampiro sonrió. «Sí, fui a ver a Babette. Ahora vivía en Frenier con su joven marido. Tenía tiempo suficiente para cargar mi ataúd en el carruaje y llegar a donde estaba ella». «Pero, ¿y Lestat?». El vampiro suspiró. «Lestat fue conmigo. Tenía la intención de irse a Nueva Orleans y trataba de persuadirme de que yo hiciera lo mismo. Pero cuando se dio cuenta de que pensaba esconderme en Frenier, optó por eso también. Quizá jamás hubiéramos podido llegar a Nueva Orleans. Empezaba a amanecer. Los ojos mortales no lo podían ver, pero Lestat y yo sí. En cuanto a Babette, yo la había visto una vez más. Como te dije, había escandalizado a la costa quedándose sola en la plantación, sin un hombre en la casa, sin ni siquiera una anciana. El mayor problema de Babette fue que podía alcanzar el éxito económico únicamente a costa del aislamiento y del ostracismo social. Tenía tal sensibilidad que la riqueza en sí no le importaba nada. Una familia, hijos. Eso era lo importante para Babette. Aunque fue capaz de mantener la plantación, el escándalo le estaba desgastando. En su interior estaba cediendo. Sin permitirle que me mirase, una noche la vi en su jardín. Le dije en mi voz más suave que yo era la misma persona de antes, que conocía su vida y sus sufrimientos. «No esperes que la gente te comprenda», le dije. «Son unos imbéciles. Quieren que te retires debido a la muerte de tu hermano. Usarían tu vida como si fuese aceite para lámpara. Debes desafiarlos con pureza y confianza». Me escuchó en silencio. Le dije que debía dar una fiesta de beneficencia, y esa beneficencia sería religiosa. Podía elegir un convento en Nueva Orleans, cualquiera, y dar allí una fiesta filantrópica. Invitaría a los amigos más íntimos de su madre difunta para que actuasen de chaperones, y ella haría todo esto con una total confianza en sí misma. Sobre todo, una confianza perfecta. Lo único importante era la confianza en sí misma y la pureza, pues Babette pensó que esto era algo genial. «No sé quién eres y tú no me lo dices», dijo ella. Era verdad, yo no lo decía, pero solo me puedo imaginar que eres un ángel, y me rogó verme a la cara. Es decir, me lo rogó a la manera de la gente como Babette, quienes en realidad no sienten inclinación de rogar nada a nadie. No se trata de que Babette fuera orgullosa, simplemente era fuerte y honesta, lo que en la mayoría de las veces hace del ruego... Veo que quieres preguntarme algo», dijo el vampiro y se detuvo. «Oh no», dijo el muchacho, que quería esconder su intención de preguntar. «No debes tener miedo de preguntarme nada. Si me escondiera algo demasiado íntimo», continuó, y cuando el vampiro dijo esto, se le oscureció el rostro por un instante. Frunció el entrecejo y sus cejas formaron un hoyuelo que apareció arriba de su ceja izquierda como si alguien hubiera puesto un dedo, lo que le dio un especial aspecto de preocupación profunda. «Si escondiera algo demasiado íntimo como para que tú preguntaras al respecto, en primer lugar, no lo mencionaría», dijo. El muchacho se encontró mirando fijamente los ojos del vampiro y las cejas, que eran como finos alambres negros en la piel tierna de los párpados. «Pregúntame», dijo al muchacho. «Usted habla de Babette», dijo el joven, como si su sentimiento para con ella fuera especial. «Te di la impresión de que no podía sentir», preguntó el vampiro.
No, de ninguna manera. Es evidente que usted sintió algo por el anciano. Se quedó a reconfortarlo cuando usted mismo estaba en peligro. Y lo que sintió por el joven Frenier cuando Lestat quería matarlo. Todo esto usted lo ha explicado, pero me estaba preguntando, ¿sentía algo especial por Babette? ¿Acaso ese sentimiento por Babette fue el que hizo que usted tratara de proteger al joven Frenier? ¿Quieres decir amor?, dijo el vampiro. ¿Por qué has vacilado en decirlo? Porque usted habló de sentimientos distantes, replicó el muchacho. ¿Piensas que los ángeles son distantes?, preguntó el vampiro. El chico lo pensó un momento. Sí, dijo. ¿Y los ángeles son incapaces de amar?, preguntó el vampiro. ¿Acaso los ángeles no contemplan el rostro de Dios con un amor total? El chico pensó un momento. ¿Amor o adoración?, dijo. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó pensativo el vampiro. ¿Cuál es la diferencia?, insistió. Y no se trató de una pregunta dirigida a su interlocutor, sino que se lo preguntó a sí mismo. Los ángeles sienten amor y orgullo, el orgullo de la caída y odio, las poderosas emociones abrumadoras que sienten las personas distantes en las que la emoción y la voluntad son una sola cosa, dijo finalmente. Ahora miró la mesa, como si lo estuviera pensando, y no estuviera enteramente satisfecho de sus palabras. Por Babette yo sentía una emoción profunda. No es la más fuerte que he sentido por un ser humano. Levantó la vista y miró al muchacho. Pero fue muy intensa. Babette, a su manera, fue para mí un ser humano ideal. Se movió en la silla. La capa se agitó suavemente a su alrededor, y él volvió la cara hacia la ventana. El chico verificó el estado de las cintas. Luego sacó otra de su portafolio y, pidiéndole perdón al vampiro, la colocó en la máquina. Perdóneme que le haya preguntado algo tan personal. No querría, dijo con ansiedad al vampiro. No preguntaste nada por el estilo, dijo el vampiro, mirándolo de improviso. Fue una pregunta correcta. Yo siento amor, y sentí algo de amor por Babette, aunque no el amor más grande que jamás haya sentido, pero hubo un anuncio en Babette. Para volver a mi historia, la fiesta de beneficencia de Babette fue un éxito, y le aseguró su vuelta a la vida social. Generosamente, su dinero disipó muchas dudas en las mentes de las familias de sus galanes, y se casó. En las noches de verano, yo solía visitarla sin dejar que me viera o supiera que yo estaba allí. Iba a vigilar su felicidad, y, al verla feliz, yo también era feliz. Y aquella noche del incendio fui con Lestat a ver a Babette. Él hubiera matado a las Frenier mucho tiempo antes de no haberlo detenido yo, y pensó que eso era lo que yo pensaba hacer. ¿Y qué paz conseguiríamos con ello?, pregunté yo. Tú dijiste que yo era un idiota. ¿Acaso piensas que no sé por qué me transformaste en un vampiro? No podías vivir solo. No podías solucionar las cosas más simples. Hace años que yo dirijo todo mientras tú te quedas sentado con un falso aire de superioridad. No tienes nada más que decirme sobre la vida. No te necesito ni me puedes ser útil. Tú eres quien me necesita. Y si tocas a uno de los esclavos de Frenier, te sacaré del medio. Será una batalla entre los dos, y no es necesario señalarte que tengo más inteligencia en un solo dedo que tú en todo tu cuerpo. Haz lo que te digo. Bien. Esto lo dejó asombrado, aunque sin razón, y protestó diciendo que aún tenía muchas cosas que decirme, de cosas y tipos que yo podía matar y que me causarían una muerte súbita, y de lugares en el mundo a los que jamás tenía que ir, y más por el estilo. Un absurdo que apenas pude tolerar, pero no tenía tiempo para él. Las luces del hogar del superintendente estaban encendidas en casa de los Frenier aquella noche. Estaba tratando de calmar el nerviosismo entre los esclavos escapados y los propios, y las llamas de Point du Loc aún podían verse contra el cielo. Babette estaba vestida y ocupándose de sus asuntos. Había enviado carruajes y esclavos a Point du Loc a ayudar a combatir el fuego.
Los esclavos escapados y asustados eran mantenidos a distancia de los otros, y nadie en ningún momento consideró sus historias como algo más que una tontería de esclavos. Babette sabía que había sucedido algo siniestro y temía un asesinato, jamás lo sobrenatural. Era casi de madrugada. Solo tenía unos pocos minutos para convencerla de que me ayudara. Primero le hablé, negándome a que se diera vuelta, y ella me escuchó con calma. Le dije que debía de tener una habitación para descansar. Nunca te he hecho daño. Ahora te pido una llave y tu promesa de que nadie tratará de entrar en ese cuarto hasta la noche. Entonces te lo contaré todo. Y yo estaba casi desesperado. El cielo estaba palideciendo. Lestat estaba en el huerto con los ataúdes. Pero, ¿por qué has venido a verme a mí esta noche?, me preguntó. ¿Y por qué no?, le dije. ¿Acaso no te ayudé en el momento crítico en que más necesitabas guía, cuando tú sola eras la fuerte entre aquellos que eran débiles y que dependían de ti? ¿No te di buenos consejos en 2 oportunidades? ¿Y no he cuidado de tu felicidad desde entonces? Podía ver la figura de Lestat en la ventana. Estaba presa del pánico. Dame esa llave, insistí. No permitas que nadie entre hasta la caída del sol. Te juro que jamás te haré daño. Y si no lo hago, si creo que tú eres un emisario del demonio, dijo ella entonces, y quiso volver la cara. Alcancé la vela y la apagué. Me vio de pie dando la espalda a la ventana gris. Si no lo haces y crees que soy un emisario del demonio, moriré, dije. Dame esa llave. Podría matarte ahora si quisiera, ¿no es así? Y me acerqué a ella y me mostré de cuerpo entero. Ella dio un respingo y un paso atrás y se agarró al brazo del sillón. Pero no lo haría. Prefiero morir a matarte, y moriré si no me das esa llave, como te ruego. Lo logré. No sé lo que pensó, pero me dio una de las grandes habitaciones a la cena donde se añejaba el vino, y estoy seguro de que nos vio a mí y a Lestat llevando los ataúdes. No solo cerré la puerta con llave, sino que levanté una barricada. Lestat estaba levantado cuando me desperté al siguiente atardecer. Entonces, ella cumplió su palabra. Sí, solo que había hecho algo más. No solo había respetado nuestra puerta cerrada, sino que la había vuelto a cerrar desde afuera. ¿Y las historias de los esclavos? Ella las había oído. Así fue. No obstante, Lestat fue el primero en notar que estábamos encerrados. Se enfureció. Había pensado irse a Nueva Orleans lo antes posible. Ahora sospechaba de mí. Solo te necesitaba cuando mi padre vivía, dijo, y trató desesperadamente de encontrar una salida. El lugar era una mazmorra. Ahora no te voy a tolerar nada, te lo advierto. Ni siquiera quería darme la espalda. Me quedé sentado tratando de oír las voces en la habitación de arriba, deseando que se callara, sin quererle confiar en ningún instante mis sentimientos por Babette o mis esperanzas. Asimismo, pensaba en otra cosa. Me preguntaste sobre sentimientos y frialdad. Uno de sus aspectos, distanciamiento y sentimiento, debería decir, es que puedes pasar 2 cosas al mismo tiempo. Puedes pensar que no estás seguro y que no puedes morir. Y puedes pensar en algo muy abstracto y remoto. Y eso fue exactamente lo que me sucedió. En ese momento yo pensaba en silencio y con profundidad en la amistad sublime que podríamos haber tenido con Lestat, que pocos impedimentos podría haber habido y todo lo que podríamos haber compartido. Quizá la proximidad de Babette fue lo que me hizo pensar en eso, porque ¿cómo podría realmente haber conocido a Babette, salvo, por supuesto, de una sola manera definitiva, tomarle la vida, unirme a ella en un abrazo mortal, cuando mi alma se uniría con su corazón y se nutriría de él? Pero mi alma quería conocer a Babette sin mi necesidad de matar, sin robarle todo aliento de vida, toda gota de sangre. Pero Lestat, ¿cómo podríamos habernos conocido de haber sido él un hombre de carácter? Un hombre aunque solo fuera de algunos pensamientos. Las palabras del anciano volvieron a mí. Lestat, un alumno brillante, un amante de los libros que habían sido quemados.
Yo solo conocía al Lestat que despreciaba mi biblioteca, que la llamaba una pila de polvo, que ridiculizaba constantemente mis lecturas, mis meditaciones. Me di cuenta entonces de que la casa se aquietaba. De tanto en tanto sonaban unos pasos y crujían los tablones, por cuyas hendeduras se filtraba una claridad fantástica e irreal. Podía ver al Lestat tocando las paredes de ladrillo con su duro rostro de vampiro, convertido en una máscara retorcida de frustración humana. Yo estaba seguro de que ahora debíamos separarnos, de que si fuera necesario, yo debía poner un océano entre los dos. Y me di cuenta de que lo había tolerado todo ese tiempo debido a mis dudas. Me engañé pensando que me quedaba por el anciano y por mi hermana y su marido, pero me quedé con Lestat porque temía no conocer secretos esenciales que, como vampiro, yo solo debía descubrir. Y, lo que es más importante, porque él era el único de mi especie que yo conocía. Jamás me había contado su conversión en vampiro o dónde podía encontrar a alguien de mi especie. Entonces me afligía mucho. Del mismo modo que lo había hecho durante 4 años, lo odiaba y quería abandonarlo. Sin embargo, podía hacerlo. En el ínterin, mientras yo pensaba todo esto, Lestat continuó con sus diatribas. No me necesitaba, no iba a tolerar más nada, y mucho menos una amenaza de los Frenier. Teníamos que estar listos para cuando se abriera esa puerta. Recuerda, me dijo finalmente, velocidad y fortaleza no nos pueden igualar en eso. Y el miedo, recuerda siempre dar miedo. Ahora no seas un sentimental, nos harás perder todo. ¿Quieres continuar a solas después de esto?, le pregunté. Quería que él dijese que sí. Yo no tenía la valentía, o al menos no conocía mis sentimientos. Quiero ir a Nueva Orleans, dijo. Simplemente te advertía que no te necesito más, pero para escapar de aquí nos necesitamos. Ni siquiera sabes empezar a usar tus poderes. No tienes un sentido innato de lo que eres. Usa tus poderes persuasivos si viene esa mujer, pero si viene acompañada de otros, entonces prepárate a actuar como lo que eres. ¿Qué soy?, le pregunté, porque eso nunca me había parecido tan misericordioso como en ese momento. ¿Qué soy? Él se disgustó totalmente. Se llevó las manos a la cabeza. Prepárate, dijo, ahora haciendo relucir sus magníficos dientes. A matar. De improviso miró los tablones del techo. Se van a dormir. ¿Los oyes? En un silencio prolongado, Lestat seguía caminando y yo continuaba sentado allí meditando, devanándome los sesos acerca de lo que debía hacer o decirle a Babette, o, aún más profundamente, buscando la respuesta a una pregunta más difícil. ¿Qué sentía yo por Babette? Después de largo rato, una luz relumbró debajo de la puerta. Lestat estaba a punto de saltar encima de quien apareciera. Era Babette, que entró sola con una lámpara. No vio a Lestat, que se quedó detrás de ella y mirándome fijamente.